Hola amigos, ahora les vamos a hablar del absolutismo, periodo del absolutismo. Este video es para clases de historia del pensamiento político o de derecho político también. También podría llamarse de filosofía política, historia de la filosofía política. El periodo del absolutismo. El periodo del absolutismo está ubicado en lo que es prácticamente la última parte de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. Es un periodo muy convulsionado en Europa, muy convulsionado en Europa. Existen muchas guerras entre las monarquías y entonces se va a dar esta tendencia a un manejo absolutista del poder, de tal manera de enfrentar estas guerras y también una excesiva concentración de poder. Estamos en la época de la monarquía, como ven en la foto. El periodo entonces es de la monarquía y el absolutismo. Mi nombre es el doctor Luis Andia, su profesor para esta clase. Veamos qué es absolutismo. El absolutismo es una forma de gobierno desarrollada en Europa occidental durante el siglo XIV al XVII. Inclusive algunos autores plantean que es entrando el XVIII, en la cual el poder no era limitado por leyes ni por otros poderes, sea espiritual o terrenal. El absolutismo en los estados europeos se estableció como una monarquía absoluta, donde el gobierno era hereditario y el monarca concentraba todos los poderes del estado, ejerciéndolos a su voluntad. El absolutismo es también el poder del monarca que se justificaba a partir del derecho divino, de la encarnación de la nación en el rey. Esto significa que los monarcas tenían como origen de su poder a Dios. ¿Qué pasó en el siglo XIV? Los reyes en este periodo aumentaron su poder, formaron grandes ejércitos, establecieron y cobraron tremendos impuestos para solventar sus gastos administrativos y fundamentalmente militares. Recordemos que estamos hablando de un periodo de mucha guerra en Europa en aquellos tiempos, y se rodearon de funcionarios calificados que hacían cumplir las órdenes del rey en el territorio, y donde nace de forma profesional la burocracia estatal. Favoreció al establecimiento de monarquías absolutas casi en toda Europa. Ahí tenemos el absolutismo como sistema político. Se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVIII, como dijimos anteriormente, y en el mapa ustedes pueden ver Francia, un representante del absolutismo, Italia también, pero también está España, Gran Bretaña, que tiene sus bemoles, los explicaremos más adelante, Alemania, Hungría, Polonia, Suecia, el Imperio Ruso. Eran fronteras con el Imperio Turco, con el que van a tener guerras permanentes. Esta es la Europa absolutista de esos siglos. ¿Qué características tenía el absolutismo? Concentraba el poder del Estado en una sola persona, el rey. El derecho era divino de los reyes, o sea que procedía de Dios. Existía una nueva burocracia que le dio carácter profesional a las labores del Estado, que es lo que dije. Nació la burocracia estatal en este periodo, que eran miembros seleccionados de la baja nobleza, es decir, miembros de la nobleza que tenían mucho que ganar y que se subordinaban al rey para trabajar efectivamente para él. Y la economía era regulada y sometida al control directo del rey o al control real. Todas las medidas económicas se centraban y garantizaban el aumento de los ingresos del Estado, de la monarquía, como ya dijimos anteriormente, para pagar esta subburocracia, pero fundamentalmente para pagar sus ejércitos fuertes. El Estado era el mayor repartidor de recursos y los habitantes de la nación eran los súbditos del rey. Estaban bajo la protección de órdenes del rey. El gobernante por encima de la ley es en la esencia del Estado absolutista, no sometido a ningún tipo de control social. Nadie lo controlaba, no respondía a nadie y ejercía su autoridad en el Estado nacional recién naciente Estado. El absolutismo monárquico, en este esquema podremos ver exactamente cómo funcionaba.
como pueden ver, al centro del poder estaba el monarca y su derecho de rey venía de origen divino, es decir, había sido puesto por Dios. El poder lo había recibido de Dios. Encima, además, el poder era vitalicio, duraba la vida del rey y podía ser hereditario, es decir, sus hijos podrían heredar el poder monárquico. ¿En qué consistía esto? Como Dios había dado el poder, solo podía rendir cuentas ante Dios, por eso no rendía cuentas ante nadie más. Esto hacía que tengan una excelente relación con la iglesia, era su principal aliado, la iglesia, y además el pueblo no tenía derechos ni libertades. El monarca, en el periodo absolutista, concentraba todos los poderes. Como dijo Luis XIV, el Estado soy yo, eso significaba la concentración de los poderes, lo que hoy día llamamos poder ejecutivo, legislativo, judicial, e inclusive el poder religioso y militar estaban concentrados en el monarca. Por otro lado, vivían una economía mercantilista, es decir, una economía de acumulación de riqueza. ¿Acumulación de riqueza por qué? Bueno, la monarquía siempre ha lucido su riqueza. Un gran poder era un poder que tenía mucha riqueza, pero por otro lado esta riqueza se acumulaba para tener poder de guerra, es decir, poder pagar ejércitos y mantenerse en esa su idea expansionista monárquica, o de grandes conflictos, como dijimos hace un momento, entre el siglo XIV y el siglo XVII. La política interna era de una burocracia estatal, como dijimos, se desarrolló una burocracia estatal especializada para el rey, por supuesto, especialmente en la hacienda pública, el cobro de impuestos para el rey, y se contaba con un ejército profesional. El ejército profesional no solo era profesional en cuanto a el arte de la guerra, sino era profesional porque era un ejército pagado, por eso también era profesional. Este esquema pues nos muestra un pantallazo muy directo de lo que era el absolutismo monárquico.